dejar también. Hoy vamos a estar viendo la conferencia 22 de la fase B, la vida íntima de cada uno. Una conferencia muy interesante que tiene como objetivo que nosotros podamos comprender que operamos en tres planos distintos y que sepamos por qué no debemos mezclarlos, por qué no debemos confundirlos, porque es muy común que nosotros cometamos el error de sacar a una de esas vidas, otra de esas vidas, mezclar unas con otras, no saber tener esas distancias tan necesarias. Entonces, cuando estamos haciendo un trabajo interior, es sumamente importante que nosotros sepamos cómo guardar, digamos que en ese secreto, en esa intimidad, aquellas cosas que son pues muy íntimas y cuáles son los daños que nos genera pues el sacar esa vida íntima, por ejemplo, a lo que es la vida pública. Todos nosotros tenemos tres tipos de vida. Una es la vida pública de cada uno, ¿sí? Que es la que se desenvuelve en el mundo exterior, con todas las personas del mundo exterior. Hay otra que le podemos llamar la vida privada de cada uno, que es la que ya se desenvuelve, digamos que de puerta de nuestro hogar hacia adentro, ¿sí? Con las personas que están ahí y son parte de nuestro hogar, de nuestra familia íntima, más privada. Y tenemos lo que es la vida íntima de cada uno, que ya diríamos que sé que comprendería esa vida que va del cuerpo físico hacia adentro, o sea, todas esas cosas que pasan en nuestro mundo interior, pues representan esa vida íntima de cada uno. Entonces veamos como que cada una en detalle, veamos con qué se relaciona, veamos por qué es importante aprender a no mezclar estas vidas. Hablemos un poquito de lo que es la vida pública. Decíamos que esta se relaciona con lo que es el mundo exterior. Y en esa vida pública uno se desenvuelve con todas las personas de este mundo exterior en lo referente a nuestra ocupación, por ejemplo, a nuestro trabajo, a nuestro oficio, a esas cosas a que nos dedicamos. Ahí encontramos también a lo que sí, todo lo que son los negocios, todo lo que son nuestras amistades, todo ese ambiente social que nosotros compartimos, los distintos grupos sociales en los que nosotros nos desenvolvemos, incluso también los grupos del conocimiento, los compañeros del conocimiento con los cuales nosotros nos relacionemos, pues también hacen parte de esa vida pública. Si ya somos instructores, ahí vamos a encontrar también a lo que son nuestros alumnos con los cuales también interactuamos, intercambiamos pues también un cierto tipo de relación social. Todo eso hace parte de la vida pública. En esa vida pública, que es muy importante, nosotros vamos a tener un gran gimnasio psicológico. Realmente la razón de esa relación, fíjense que esta conferencia se tiene mucha relación con esa conferencia de fase A en la que estudiamos el mundo de las relaciones, donde vemos cómo sanear las distintas relaciones, etcétera, etcétera. Y aquí en esta vida pública se da esa relación con el mundo exterior, con las personas del mundo exterior que representan un gran gimnasio psicológico, porque es en esas circunstancias que vivimos en el trabajo, con los compañeros, con los grupos, incluso con nuestros familiares, digamos, que no viven directamente con nosotros, que nos reunimos, no sé, tal vez en alguna cena familiar, alguna reunión familiar. En todas esas circunstancias se dan unos gimnasios psicológicos muy interesantes. Afloran en nosotros muchas formas de ser que solamente ante esas circunstancias nosotros podemos observar. Entonces es muy valiosa esa relación. Incluso realmente una persona, sería absurdo que pretendiera, por ejemplo, autorrealizarse, llegar a conocerse a sí misma, enclaustrándose allá, no sé, en un monasterio o allá subiéndose a las montañas del Tíbet, sin contacto humano, de mínimo contacto humano, porque no estaría expuesto al gimnasio psicológico que es la vida, que es donde uno puede ver sus yoes, cómo salen de cuerpo entero, cómo manifiestan, uno puede ver ante circunstancias cómo se manifiestan ciertas emociones que uno en la privacidad de su casa, por ejemplo, no se le manifiestan, aunque estando en una soledad
no se le manifiestan. Descubre uno yoes chismosos, descubre uno yoes envidiosos, descubre uno yoes intolerantes, descubre uno fobias, descubre uno de todo. La gula, la envidia, la lujuria, la ira en todas sus facetas, mala voluntad, de todo sale y surge en esa vida pública. Por lo tanto, ustedes pueden ver que para el trabajo interior es sumamente valiosa esa vida pública. Sin embargo, aquello con lo que más se relaciona la vida pública, la mayor oportunidad que nos da esa vida pública es para desarrollar lo que es el amor consciente por toda la humanidad. Porque al relacionarnos con las demás personas, nosotros podemos entregarles a ellos el conocimiento. Tenemos la oportunidad que en las distintas interacciones que tenemos con las demás personas encontremos esas oportunidades para hablarles del conocimiento, para invitarles a recibir las conferencias, para que puedan transformar su vida, para que puedan saber que su vida tiene un propósito trascendental, más allá que ese propósito de la personalidad que todas las personas vanamente persiguen. Bueno, de esa maravillosa oportunidad. También en esa vida pública podemos, digamos que ingeniarnos esos métodos para llegar a cada vez más personas con el conocimiento. Por lo tanto, es sumamente valiosa esa vida pública. Ahora, hay algo muy importante. Debemos aprender a no mezclarla con las otras dos vidas. Hay que aprender si queremos realmente no tropezar mucho en este trabajo interior. Debemos aprender cómo a poner esos límites, ¿sí? Cómo poner esas barreras entre lo que son las tres vidas. Primero hablemos de cuando nosotros cometemos el error de llevar la vida pública, por ejemplo, a la vida privada, que son errores que cometemos muy, muy comúnmente. Tenemos, por ejemplo, conflictos en la vida pública, pues en el trabajo, sea con algún amigo, sea con algún familiar, sea con algún compañero, con algún alumno, con quien sea. Tenemos el conflicto y en lugar de nosotros solucionarlo con la meditación, con la muerte psicológica, por ejemplo, nos cargamos, esa charla mental se convierte en una canción psicológica, tenemos ese resentimiento, no lo solucionamos y lo llevamos a la vida privada. Entonces por ejemplo, llegamos a la casa, ahí están nuestros familiares, nuestros hijos, nuestra pareja, y ahí vamos y descargamos todo ese resentimiento que nosotros traemos por ahí de ese conflicto que hemos tenido. O pongamos que, no sé, por ahí nos enteramos de algo en esa vida pública donde se mueven tantos chismes, ¿verdad? ¿Y qué hacemos? También cometemos el error de dejar ese yo chismoso y actuar y llevamos esos chismes a contaminar con esos chismes a esas personas que hacen parte de nuestra vida privada. Y creo que lo más grave es incluso cuando uno trae esos resentimientos, esas cargas, uno tiene un problema, no sé, con un compañero de trabajo, con el jefe, con cualquier persona por ahí, y va uno a despotricar allá en la casa. En lugar de uno ponerse a trabajar, sanar, a eliminar esa canción psicológica, eliminar ese orgullo que es el que nos hace esa autoconsideración, que nos hace cargar esas canciones psicológicas, aceptar esos errores que hemos cometido, a pedir muerte a esos yoes, a perdonar realmente para que a nosotros nos perdonen, como aprendemos en la conferencia de la charla interior y la canción psicológica. Pues ahí vamos y le cargamos a la pareja. Y se llena la pareja, entonces, que estaba muy tranquila, por ejemplo, ahí en la casa, se llena entonces ahora de unos resentimientos hacia esa persona y se parcializa con nosotros y entonces ahí se crea como ese humor desagradable, oscuro, pesado en esa vida privada, cosas que no deberían pasar. Entonces, uno debe aprender a ser prudente, ¿sí? A no andar cargando con cosas de una vida pública a lo que es la vida privada, que debería mantenerse como una armonía, ¿cierto? Uno rompe esa armonía con esos conflictos que uno pues trae. Pero también es muy contraproducente cuando nosotros pues llevamos esas cosas que son que pertenecen pues a nuestra vida privada, a nuestra vida de nuestro hogar, nuestras situaciones que ocurren con la pareja, con nuestros hijos, las cosas que debemos solucionar de puertas hacia adentro, cometemos el error de sacarlas afuera.
Y eso es un terrible error. Incluso está esa vida íntima que vamos a ver, que es esa relación con nuestro propio ser, esas cosas que se viven en nuestros mundos internos, que es la vida íntima porque es lo más privado, es lo más secreto, digamos así, de una persona, esa relación con el ser y todas esas vivencias que vamos teniendo internamente. Cometemos el error de vociferarlas afuera, de llevarlas a la vida pública y la prostituimos, eh, la vida íntima, ¿sí? Ya sea, no, porque con cualquier excusa, con la excusa de que es para enseñarle a alguien, para dar un ejemplo del conocimiento, por ejemplo, entonces hablamos de nuestras cosas privadas con nuestra pareja o esas cosas internas que nos develan en los mundos internos que vemos, en los astrales, etcétera, o buscando cualquier aprobación, etcétera, etcétera. Entonces ahí cometemos el error de mezclar las vidas. Entonces, la vida privada sigue siendo una relación con el exterior, pero ya un poco más cercana, porque en la vida privada se desenvuelve ya lo perteneciente a la familia, a los padres, a los hijos y sobre todo a la relación de pareja, que es como la parte más privada de esa vida privada. ¿Sí? Es lo que pasa de puertas hacia adentro, de las personas con las que vivimos, especialmente nuestra relación de pareja. Esta vida privada se relaciona muchísimo con lo que es el nacimiento espiritual, porque allí es donde pues obviamente se desenvuelve la parte sexual y también se relaciona con ese importante también gimnasio psicológico que implica nuestra relación familiar, porque allí de puertas hacia adentro se manifiestan en nosotros defectos psicológicos que en la vida pública por la personalidad no suelen manifestarse. Uno sabe que uno tiene esa falsa personalidad, realmente es muy falso. Uno delante de la gente, como uno le llama, delante del público, delante de esas personas de fuera de la casa, uno pone unas fachadas, ¿sí? Uno pone unas actitudes, uno quiere pretender, parecer, que crean, pero ya uno cuando cierra las puertas, de puertas hacia adentro, ya uno como que se quita la careta y uno como que suelta ya su realidad y ahí salen yoes que afuera no salen, ¿sí? Entonces si uno es un desordenado, pues uno es ahí en su casa, uno se da uno permite que esos yo desordenados salgan, si uno es un grosero, si uno es un perezoso, si uno es un criticón, si uno es tantas cosas, ¿verdad? Incluso con los hijos afuera, cuando se andan con los hijos afuera, pues esa falsa personalidad hace que uno los trate de una cierta manera, ya dentro de la casa pues los trata de otra. Entonces es muy importante uno estar en autoobservación, tanto cuando está afuera como cuando uno está dentro, porque ellos muy distintos se manifiestan por esa personalidad y ahí alcanza a ver uno cosas que bueno, es importante verlas porque solamente salen allí. Pero lo más importante, como estamos viendo, es la parte sexual. Aquí en esta vida privada, pues entonces ahí se desenvuelve nuestra relación de pareja. Y es muy importante que nosotros aprendamos a mantener esa vida privada privada, que no dejemos que nadie interfiera en esa vida privada. Y muchas veces las personas interfieren en esa vida privada porque nosotros lo buscamos, porque nosotros entonces cometemos el error de que, por ejemplo, estamos teniendo un conflicto con los hijos o estamos teniendo un conflicto con la pareja y salimos por ahí a buscar quien nos aconseje, a buscar quien nos escuche, a buscar quien se ponga de nuestro lado, a buscar, pues, sí, y por ahí lo contamos, que si a la mamá, que si a la hermana, que si a la prima, que si a la amiga, que si a por ahí. Y salimos ahí a contar esas cosas que deberíamos solucionar, ¿dónde? En nuestra intimidad, con nuestra familia, trabajando obviamente la muerte psicológica y en la meditación. Uno tiene herramientas valiosísimas, uno tiene también o estamos aprendiendo cómo comunicarnos con nuestro propio ser, pedir la guía de ese sabio real que es nuestro ser, que es nuestro maestro, para que nos oriente internamente, para que nos dé la luz. También solucionamos muchas veces intercambiando puntos de vista, buscando, digamos que
hablar a veces con la otra persona y ver y poner los puntos sobre la mesa con una muerte previa, ¿verdad? Para que entonces las cosas se den de una forma lo más armónica posible. Pero uno comete el error de ir a mejorar, cuchuchear por ahí con otra persona que también tiene sus yoes chismosos, que como está pues llena de ego, pues lo que va a hacer es parcializarse para un lado o para el otro. O sea, se pone del lado de uno y dice, sí, qué horrible esa persona y no, tú tienes razón. O por el otro lado, no, tú no tienes razón, que estás diciendo, mira, que esa persona o tu pareja sí tiene razón o tal, o que vienen a aconsejar. No, lo que tienes que hacer con esos hijos es tal y tal. No, no sabemos nosotros qué hacer con nuestra propia vida y nos encanta ir a decirle a los otros qué hacer con su vida. Y eso es un terrible error porque dañamos nuestra vida privada, dañamos nuestra relación de pareja, ventilamos al mundo exterior situaciones que debemos resolver dentro de las puertas de nuestro hogar, sobre todo las cosas sexuales que tenemos con nuestra pareja. Eso es absolutamente privado. Eso no tiene que salir para afuera a nada. A veces se comete el error, incluso, por ejemplo, en el conocimiento, de ir a contarle al instructor, no mire instructor, no mire instructora, que tengo esta situación con mi pareja, que está pasando esto, que está pasando lo otro. En lo mismo, tratando de buscar afuera en una persona dormida, que por muy instructor, instructora que sea, sigue siendo una persona dormida, que apenas está trabajando sobre sí mismo para ver si llega a dejar de ser una persona dormida y anda buscando uno con dormido le diga a uno qué hacer, en lugar de uno ponerse a buscar a su ser, a reflexionar, a pedirle al ser que le dé la luz, que lo guíe, que incluso en el plano astral le permita comprender las cosas, que le vea, que le permita ver a uno los efectos psicológicos que uno tiene que trabajar para solucionar tal o cual circunstancia, ¿no? Comete uno el error. ¿Por qué? Por pereza, más que todo, sí, porque tenemos una pereza mental terrible que le pesa ponerse ahí a hacer el trabajo que hay que hacer para sacar uno mismo la solución de las situaciones desde su propia reflexión. Nos pesa ponernos a reflexionar. Tenemos también yoes escépticos, yoes de inferioridad, yoes de que como que uno no va a poder comunicarse con el ser, como que el ser a mí no me va a escuchar, como que yo no sé distinguir, no, porque yo no tengo intuición, pero ese instructor, esa instructora sí tiene intuición, sí sabe. Entonces ahí nos perdemos también la oportunidad de desarrollar esa intuición. Sí, porque entonces vamos y le preguntamos a otro, el otro nos dice lo que le parece, uno hace lo que el otro dice que le parece, puede que se equivoque, puede que acierte, pero nos estamos perdiendo la maravillosa oportunidad de desarrollar esa intuición, de desarrollar esa conexión con nuestro ser, de sacar ese interés, esa fuerza. De ahí es que sale el conocimiento de sí mismo, cuando uno ante las distintas circunstancias que se le presenta, incluso las circunstancias con la pareja, pues uno puede, a través de la muerte, a través de las herramientas que tenemos, puede sacar esas soluciones. ¿Sí? Ver cómo se resuelven los conflictos, ver cómo recibimos esa luz y seguimos nuestra propia guía interior. Eso realmente es algo valioso, muy, muy valioso. Y más aún, y todavía peor, cuando por ahí simplemente lo vamos a ventilar a gente que ni siquiera tiene un conocimiento, o sea, que ni siquiera nos puede ayudar dándonos digamos que las herramientas. Por ahí queremos que otra persona nos diga si debemos terminar nuestra relación de pareja o no. Cuando esas son cosas que hay que consultarlas es con nuestro ser. Es que es a nuestro Padre, nuestra Madre Divina, que están en la luz, que son la conciencia, que son los que nos pueden dirigir. Quiere uno que otra persona les diga a uno lo que tiene que hacer con su vida privada y eso es absolutamente erróneo. También, y bueno, lo que comentábamos, también aprender a no traer esa vida pública a la vida privada. Los problemas de la vida pública tenemos que resolverlos en meditación y no traerlos a la vida privada. Y algo importantísimo también, o sea, como es tan importante no ventilar nuestra vida privada en la vida pública, es también muy importante no interferir en la vida privada o en las relaciones de los demás. Eso es importante. Fíjense que cuando nosotros ventilamos nuestra vida privada, a veces las situaciones que se dan dentro de una casa son pasajeras, ¿sí? Se están dando entre personas que tienen mucha confianza. Uno tiene ese yo de la confianza que le permite, uno debe trabajar ese yo de la confianza también, con el que uno se permite pues esos deslices, esas faltas de respeto que no se deberían dar dentro de la vida privada.
debemos trabajar para que haya siempre una armonía en esa vida privada. Sin embargo, esas cosas como que a veces pasan y uno se perdona y ya pasó, allá quedó ahí. Pero cuando uno busca a otra persona y le dice esas cosas, eso no pasa, eso no queda ahí, eso se queda dándole vuelta a la persona, eso le queda enganchada y en la psiquis. Por ejemplo, no sé, la pareja tiene un conflicto, el hombre le hizo algo a la mujer, la ofendió, le hizo algo. ¿Y qué hace? La mujer, pues fácilmente hasta lo perdona, pero cuando está resentida, va y le cuenta, por ejemplo, a la mamá, o va y le cuenta al hermano, o va y le cuenta al papá lo que pasó. Entonces, la mujer llega a su casa, ya por ahí, qué sé yo, se la pasa, el hombre le lleva una florecita, lo que sea, la contenta, se acabó el pleito, pero sin embargo, ese a quien se lo contaron afuera, con ese no se acabó el pleito. Con esa persona se queda con esa espina, esa persona se queda resentida porque nosotros sacamos de su afuera. Incluso a veces cometemos el error de ventilar nuestra vida privada en redes sociales. Entonces, por ahí tenemos un problema de la pareja y todo el mundo en redes sociales tiene que enterarse de que se tiene un problema con la pareja o que se tiene un problema con los hijos. Empiezan las indirectas, ¿sí? Entonces, son cosas que tenemos realmente que reflexionar porque hay que encontrar esos efectos psicológicos que están detrás de esas cosas que nosotros hacemos. ¿Por qué lo estamos haciendo? ¿Por qué estamos ventilando nuestra vida privada? Y les decía que tan importante como revisar eso es revisar esa manía que a veces tenemos o esa mala costumbre, mal hábito de interferir en la vida privada o en las relaciones de los demás. Querer ir a decirle a las otras personas lo que tienen que hacer con su vida o lo que tienen que hacer con su relación, con su vida privada. Fatal. Porque si yo consejero, no, eso es terrible, incluso yo consejero es un detalle del yo brujo, porque uno termina primero inmiscuyéndose en la psiquis de otra persona. Cuando uno le está diciendo a otra persona lo que tiene que hacer, uno le está metiendo ideas fijas a esa otra persona. Uno se está metiendo donde no se tiene que meter y muchas veces termina uno saliendo ahí crucificado por meterse de salvador a donde no se tenía que meter. O sea, son cosas que uno tiene que reflexionar, porque también cuando uno está, por ejemplo, en la posición de instructor, pasa mucho. Entonces las personas entienden como que el instructor es un consejero y como que el instructor le tiene que decir lo que tienen que hacer con su vida privada y lo que tienen que resolver con su pareja. Y no, mire, instructor, que mi pareja, que es impotente. No, mire, que si mi pareja me fue infiel, que entonces, ¿qué hago? No, que si mi pareja me está haciendo esto, no, mire, que tengo este conflicto. Entonces, la persona como instructor, como instructora, debe aprender a no interferir en la vida privada de los demás. Cada quien tiene su propio ser, cada quien tiene su sabio interior, uno es un dormido. Entonces, lo mejor que uno debe hacer es darle a las personas las herramientas, darle a la persona esa dirección hacia su propio ser. A veces las personas, pues, obviamente, es como que se le resienten a uno, se le ofenden a uno cuando cuando uno se niega a ir a opinar en sus vidas, como que es que uno que no quiere ayudar o lo que sea, o que es de mala voluntad, pero es que no, es que es un craso error, es que es fatal que uno dormido le quiere decir a otro lo que tiene que hacer con su vida, si muchas veces trata uno es ahí con las herramientas y con esfuerzo y buscando a su ser de solventar las situaciones que le pasan a uno de forma personal, para uno creerse iluminado a ir a decir a los otros lo que tienen que hacer con su vida. Entonces hay que más bien dar las herramientas, dirigir a las personas a su propio ser para que pues logren la solución de sus conflictos por sí mismos. Es un grave error cuando uno se pone de consejero, porque también le genera dependencia a las otras personas. Entonces, si por ejemplo los consejos que uno da siempre dan al punto, la persona siempre pues soluciona sus temas o les gusta, pues entonces se enganchan y todo el tiempo están ahí detrás de una, mire, para que me diga, mire, que tengo esta situación, mire, que tengo lo otro, en lugar de lo que hablábamos, desarrollar ese conocimiento interior, esa fuerza interior, esas capacidades interiores y esa comunicación con su propio ser. Entonces, eso realmente es algo que debemos reflexionar para que comprendamos lo importante que es mantener la vida privada, no sacarla fuera y tratar de no traer las cosas de afuera pues hacia adentro a desarmonizar esa vida privada. Debemos de trabajar fuertemente todos los yoes
que rompen esa armonía en el hogar y sobre todo esa armonía con la relación de pareja. Nuestra relación o la pareja es tal vez la persona más valiosa que hay en nuestra familia, porque es aquella persona, es aquel compañero o compañera que nos va a ayudar a hacer un trabajo de autorrealización, que nos va a colaborar para que creemos nuestros cuerpos internos y nosotros a esa persona, que nos va a ayudar a poder unirnos a nuestra propia parte divinal y nosotros le vamos a ayudar. Entonces todos tenemos una verdadera pareja en nuestro interior, que es nuestra alma divina, que es el verdadero amor, y esa pareja físicamente les representa, no es el alma divina, pero les representa. Y si nosotros no aprendemos a amar a esa pareja física, nosotros nunca vamos a poder lograr unirnos a nuestro verdadero amor, que es nuestra alma divina, porque es en ese proceso de desarrollar ese amor hacia esa pareja física donde nosotros vamos desarrollando digamos que ese amor profundo que en el fondo es nuestra alma divina. Esto es muy importante también de reflexionarlo, porque se dan muchas relaciones tóxicas en un sentido o en otro. O sea, a veces están las relaciones de pareja, pero son como que fueran enemigos dentro de una casa. Y eso es fatal, porque incluso cómo se va a hacer un trabajo de autorrealización si una de digamos que de los requisitos para un trabajo de nacimiento espiritual es que haya amor. Y entre ese amor hay implícito un respeto hacia esa persona. Tiene que estar desarrollándose ese respeto, esa armonía, ese cariño. Entonces, todos esos defectos psicológicos que se están manifestando en uno, que están contribuyendo a que en esa casa no haya una armonía, sino que haya un campo de batalla, uno tiene que trabajarlo. Es muy común que uno caiga en el error de querer que la pareja cambie, porque uno con su orgullo, su autosimpatía, uno siempre está bien, el que está mal es el otro. Y eso es un error. O sea, necesitamos comprender que el culpar a los demás es un obstáculo cuando uno quiere realmente cambiar. Nosotros debemos trabajar en nosotros mismos, observar cómo yo estoy contribuyendo, en qué yo estoy contribuyendo a que se den estos problemas. Para que se peleen, tienen que haber dos peleando. Si uno de los dos no pelea, ahí no hay pelea. Entonces, uno tiene que observarse a sí mismo y mirar cómo uno está haciendo y cómo uno está siendo de celoso, cómo uno está siendo intenso, cómo uno está siendo perezoso, cómo uno está siendo fastidioso, cómo uno está siendo cantaletudo, cómo uno está siendo orgulloso, resentido, y todos esos yoes hay que trabajarlos, eliminarlos en pro de que la relación de pareja pues funcione. Y eso por un lado. Por el otro lado, se dan relaciones tóxicas, es entonces con el apego, que entonces no comprendemos realmente lo que es una pareja ni para qué es la pareja. No comprendemos que la pareja no es de nuestra propiedad, que la pareja es simplemente un compañero, una compañera que nos está colaborando a hacer un trabajo, que todos nosotros somos chispas divinales que vivimos múltiples existencias y en todas esas existencias que ya hemos vivido, por ahí hemos tenido 800 parejas. Sin embargo, esta que tenemos ahora, como tenemos la conciencia dormida, creemos que no, que es todo, que es mía, que es mío y que con esa persona para siempre y que no se puede ir y que me tiene que amar y nos aferramos y es una cosa realmente terrible. Porque nada es nuestro, ninguna chispa divinal es nuestra, no la propia, y tenemos que desarrollarla, pero ninguna otra, ni nuestros hijos, ni nuestra pareja son nuestros, no, son prestados. En esta existencia, digamos que coincidimos y ojalá que felizmente para hacer un trabajo interior, pero si en cualquier momento esa persona decidiría o decide que no más, que ya no quiere estar con nosotros o decide traicionar o cualquier cosa, si uno tuviera algo de conciencia, eso realmente no implicaría sufrimiento ni dolor, porque hay que trabajar y eliminar esos apegos. Y si uno elimina esos apegos, entonces el amor verdadero va surgiendo, que es un respeto, que es una comprensión de que esa chispa es libre, que todos somos libres y que cada quien tiene el derecho a equivocarse como sea. Obviamente hay que aprender a amar a Dios sobre todas las cosas, es el primer mandamiento, ¿verdad? Y Dios en nosotros es nuestra energía. Sabemos que si una persona, por ejemplo, digamos la pareja adultera,
Pues si nos mezclamos sexualmente con esa persona, después que mezcló su energía con un tercero, pues eso nos daña el trabajo, eso daña nuestra energía. Entonces, en esos casos, el ser suele ordenar pues siempre separación para que no se den esos problemas. Pero qué bonito sería que si se diera una situación así y tuviera que haber una separación, simplemente lo hubiera sin odio, sin resentimientos, sin aferraciones, sin sufrimientos. Para que algo así se dé, hay que estar trabajando mucho. Hay que estar muriendo, hay que enfrentarse en la meditación reflexiva a todos esos escenarios tan catastróficos que nos pone la mente de que si la pareja me está coqueteando con otro, que si está haciendo esto, que si está con otra, que no sé qué, y empezar a morir a todo eso. Esos yoes de los celos son unos yoes terribles, están basados en esos apegos, en esa posesión, en ese creer que la otra persona es de uno, ¿sí? En ese orgullo, en que a mí, qué vergüenza, que no sé qué, matar todo eso para que nos vayamos dando cuenta que ahora mismo nosotros no amamos a nadie. Nosotros no amamos a la pareja. Eso que nosotros le llamamos ahora amor simplemente es apego, aferración, posesividad, ese orgullo, ese aspecto de inferioridad, de lástima de sí, de miedo a quedarme sola, un montón de intereses, un montón de tiranía. A eso le estamos llamando amor. Solamente cuando uno se pone a morir a todo eso, que justamente son los defectos que nos generan esos conflictos con la pareja, entonces va surgiendo un amor real, algo que es limpio, algo que es libre, algo que viene de la conciencia. Entonces las relaciones se alivianan, se vuelven más armónicas, porque no se siente esa presión, esa tensión, esa toxicidad en una relación de pareja. Entonces es importante trabajar para mejorar cada día esa vida privada. Y eso vamos a ver que va a repercutir muchísimo en lo que son las prácticas de suprasexo. Porque si uno está con esa mala relación con la pareja, pues en las prácticas de suprasexo, digamos, ustedes nos pasamos el día arañándonos como gatos y en la noche a practicar el sexo con un montón de resentimientos, con todo eso hay que trabajarlo, eliminarlo para que esa relación de pareja funcione. Y asimismo, los conflictos que tenemos con, por ejemplo, nuestros hijos, en caso de que los tengamos, tenemos que aprender a solucionarlos también con la muerte psicológica, con la reflexión, con la ayuda de nuestro ser para poder ir trascendiendo. Hay muchísimas cosas que uno tiene que aprender de cuando le toca a uno ser padre. Y hay muchísimos defectos psicológicos que uno los alimentó, que uno los manifestó cuando uno era niño, cuando uno era joven, activamente, que cuando uno crece, se vuelve adulto, llega a ser papá, entonces se van en la psicología al otro polo, los reprimimos y entonces nos volvemos que todo eso que antes hacíamos, ahora cuando vemos a los hijos hacerlo, nos fastidia, lo aborrecemos, lo criticamos, no, una cosa horrible, y entonces tenemos constantemente esos conflictos con los hijos porque no entendemos que esas actitudes, esas acciones, todo eso, realmente lo tenemos también nosotros dentro. Muy distinto es cuando, en cambio, uno se pone a trabajar en sí mismo y uno se pone realmente a meditar, a conocerse a sí mismo y uno descubre ese espejo, que todo eso que yo estoy viendo que mis hijos hacen y demás, cuando yo lo he hecho, cuando yo lo hice, y lo reflexiona uno, porque yo lo hice, descubre uno el defecto psicológico, lo empieza a ver en detalles, empieza a ver las reacciones, empieza a ver las justificaciones del yo, cómo hacía para manifestarse, todo eso lo logra uno ver, empieza a eliminarlo y pasa algo maravilloso cuando uno muere, que es que hay una conciencia que está atrapada dentro de ese defecto psicológico, que cuando el yo muere, la conciencia se libera. ¿Y la conciencia qué es? Luz y fuego, es decir, sabiduría y amor. Entonces uno, cuando recupera esa conciencia, ya tiene una sabiduría que le permite realmente ayudar a ese niño, a ese adolescente, guiarlo hasta adultos. Bueno, y un amor que le permite también tener ese equilibrio, tener también esa entereza, porque a veces hay que tener un temple, a veces hay que tener un rigor cuando se trata de uno ser padre, pero es muy distinto a cuando uno quiere ponerle alguna disciplina o darle digamos que alguna orientación al niño desde el punto de la represión del yo, desde la crítica, desde el regaño, desde el fastidio, desde el... muy distinto cuando uno se pone a morir y uno saca una conciencia de la muerte de ese yo
y entonces tiene uno ya una sabiduría, ya uno tiene un amor, un equilibrio que le permite pues sí ayudar. Y realmente las relaciones con los hijos cambian muchísimo cuando la persona empieza a practicar la muerte psicológica, porque se da una relación más afable. Realmente se genera un verdadero respeto, no ese respeto que el ego quiere imponer, que es temor, ¿sí? Que es como esa rigidez, sino que es un respeto, pero ya de que nos respetamos como seres humanos, que no te trato como que tú fueras mi subordinado, ¿sí? Como ese que me tiene simplemente que obedecer y señor sí señor o señora sí señor, y como usted diga es, sino un respeto real como seres humanos, ¿sí? Que yo te respeto y tú me respetas y tenemos nuestro digamos, hasta una cierta distancia, porque obviamente yo soy el papá y tú eres la mamá, y tú eres el hijo, perdón, o yo soy la mamá y tú eres el hijo o la hija, pero hay un respeto que es real, que viene pues de esa manifestación de la conciencia. Entonces todo eso hay que reflexionarlo. ¿Para qué? Para que aprendamos a solucionar las cosas de nuestra vida privada en privado y no cometamos el error de sacarlo afuera. Y bueno, cuando hablamos ya de lo que es la vida íntima, pues entonces ahí ya estamos hablando de esa relación, pero con nuestro interior, con nuestro mundo interior. Ahí es toda esa relación que tenemos con nuestro ser. Todo eso que nosotros vivimos internamente, todo eso que a nosotros nos van a ir develando a medida que nosotros trabajamos sobre nosotros mismos, todo eso que también vamos a ir logrando a medida que trabajamos sobre nosotros mismos, porque aquella persona que trabaja sobre sí mismo definitivamente va logrando cosas, va ganando comprensiones, va logrando avances, va ganando iniciaciones. Por ejemplo, la persona trabaja seriamente sobre sí mismo, equilibra sus centros, va transformando sus mercurios. Si tiene una pareja o si consigue la pareja por el mismo trabajo interior, su ser le da la pareja, pues llega a aprender el fuego sagrado, empieza a avanzar en las distintas iniciaciones, empieza a despertar paulatinamente ciertas capacidades, ciertas cosas. Todo eso pertenece ¿a quién? A nuestro ser, a nuestra parte íntima, nuestro íntimo. Esas son cosas que absolutamente nada tienen que ver con esta fachada, con esta personalidad y mucho menos con este ego. Esas son cosas de nuestro ser. Y es muy erróneo cuando nosotros esas experiencias internas las sacamos afuera. Empezamos a ventilarlas afuera, a contarlas a los demás. Que si hay, no, que ya yo prendí el fuego. O que hay, mire, que ya miren que ya logré tal iniciación. O ya, ay, miren que me mostraron tal o cual cosa. Esas cosas trascendentales que le van mostrando a uno, que son cosas muy íntimas de su ser, y empieza uno a ventilarlas por ahí, que me mostraron esto, que me dijeron aquello, que sí, no sé qué, y salta uno a contar esas cosas que son íntimas de su ser. ¿Qué está haciendo uno en ese momento? Uno está prostituyendo la vida íntima, y eso es sumamente grave. La verdad, a veces no sabemos lo grave que es, porque subestimamos a unos ciertos yoes que son los que hacen esto, porque uno tiene que autoobservarse para poder descubrir cuál es el yo que está actuando en ese momento. ¿Por qué lo hago? ¿Para qué lo hago? ¿Por qué estoy ventilando mi vida íntima? Cuando uno se hace cuestionantes reflexivas, uno descubre al yo que hay detrás. Claro, si uno no comete el error de justificarse, porque la mente siempre pone una justificación para que lavarnos las manos, como veíamos en la conferencia del sábado de fase B. Uno siempre se lava las manos para quedar como que todo lo que uno hace está bien. Pero cuando uno se da cuenta que el que quiere hablar es orgullo, que el para que sepan que yo estoy trabajando, que el que quiere hablar es un yo que quiere impresionar al otro para que el otro, sí, para que vean que yo sí, que a mí sí me muestran, que a mí sí me dicen, o que es un yo que lo que quiere es convencer a la otra persona, o sea, que es un yo tirano. No dejamos a que la persona se convenza a sí misma, que eso es realmente lo propio. Nosotros no tenemos que convencer a nadie de nada. Cada persona debe convencerse a sí misma a través del trabajo interior, a través de sus propias experiencias. O sea, lo que uno debe darle a las personas son las herramientas, ¿sí? Que el desdoblamiento astral, bueno, mire, si hace así, desdóblese. Sí, me ha funcionado, sí, yo lo he logrado, en caso de que uno lo haya logrado. Sí, se puede.
Pero no es, ay, sí, sí lo he logrado. Y mire, yo salí al astral y fui allá y me visité con tal maestro y tal maestro me dijo tal o cual cosa y todo eso, que uno es muy loro. Y entonces, ¿qué hace la otra persona? ¡Ah! Se impresiona, ¡wow! Se le mete esa idea fija. Entonces, la persona, ¿qué hace? O por un lado, desarrolla ese fanatismo hacia uno porque lo ve ya como que uno fuera muy importante, muy despierto, muy no sé qué, y entonces está ahí, ¿no? Obnubilado, creyendo que uno es el final de lo despierto, y nada, porque toda una experiencia ahí hasta semiconsciente cuando viene a ver. O por otro lado, la persona que lo ha intentado y lo ha intentado y todavía no lo logra por cualquier causa, o sea, porque eh, por la que sea, o sea, hay muchas causas por las que a las personas a veces se le complica lograr, por ejemplo, un desdoblamiento astral. A veces sucede que la persona tiene un karma, porque en otras existencias ha tenido astral y los ha mal utilizado y todavía tiene que pagar karma, a veces tiene que pasar por ciertas pruebas, a veces no está haciendo realmente el esfuerzo, pasa que uno a veces sí cree que está haciendo de todo, pero porque hace la práctica una vez y se la pasa identificado todo el día, vaya a hacer la práctica y ya quiere que le salga. ¿Por qué? Porque sí. Y bueno, no le sale y ve que a la otra persona sí, ay, sí, que vio esto, que hace la persona se llena de frustración, se llena de envidia porque mira a esta persona y de ahí se sí, a sí le muestra, se le genera soberbia con su ser porque el ser del otro sí le muestra y a mí no me muestra nada y entonces yo voy a dejar esto y uno no se da cuenta, pero por no estar ahí de boca floja, de mostrón, pues entonces hasta hace que puede que una persona se desanime de hacer el trabajo o entre en frustración o entre en envidia, etcétera, etcétera. Entonces uno tiene que revisar no solamente el por qué yo estoy haciendo las cosas, sino también las consecuencias de lo que yo estoy haciendo, lo que puede generar en otras personas. Uno genera fanatismo en las demás personas y eso es lo que hace que a uno se le engrose el yo mitómano. Entonces, ustedes ven, ese mitómano es ese, bueno, tanto mitómano que si se termina creyendo que si es el maestro, que si es iluminado, y cuánto por ahí pseudo maestro no hay que se hace llamar maestro porque tiene una caterva de seguidores ahí. Cuando uno va a ver internamente a esa persona no ha despertado siquiera el fuego, o sea, o en caso de muchas veces hasta ya son magos negros, o sea, que cualquier fuercita, cualquier energía que hayan logrado condensar hacia arriba, póngale usted que se puso a trabajar, hizo una, dos iniciaciones, tres iniciaciones, quién sabe, se pone en esta onda de ventilar esas cosas del ser, de adornar la personalidad con esos grados, esas iniciaciones, esos avances del ser, se lo traga la mitomanía, genera un montón de fanáticos y por ahí arma su escuela pseudoesotérica y tiene pseudonóstica, la que sea, y tiene su montón de seguidores ahí. ¿Por qué? Porque la persona en algún momento logró algo, estaba avanzando algo, ¿sí? Pero se puso a hablar todo eso hacia afuera y le cerraron adentro, porque le cierran adentro. Y la persona pierde la fuerza, porque empieza a cometer errores, porque se lo empieza a tragar la mitomanía. Y de ahí en adelante el mitómano, ¿qué tiene que hacer? No se puede detractar, no se echa para atrás. No, porque ya imagínense, todo el mundo lo ve como el iluminado. Entonces, de ahí en adelante es a dirigir a todos esos y ya no le queda más que empezar a agrandar esas experiencias y a adornarlas y a inventarse otras cosas y a vivir de lo que dijo otro y a inventarse cosas para parecer cada vez más elevado. Y esa es la triste historia de todo mitómano. Entonces, si no queremos caer por ahí, tenemos que aprender a no adornarnos con las cosas del ser. Esas iniciaciones, esos avances, esos grados que podamos ir ganando, eso es absolutamente íntimo. Eso es y pertenece solamente a nuestro ser. ¿Por qué? Porque al final el que hace es el ser. ¿Cómo va uno por ahí a jactarse de que uno ha matado tantos defectos psicológicos cuando uno no ha matado a nadie? Usted cuando ha agarrado una espada y le ha dado y ha matado realmente a un yo. No, cuando usted mata a un yo es porque usted le apela a su ser y le dice, madre mía, máteme ese defecto. Es decir, que es la madre la que elimina los defectos psicológicos. Usted tiene una espada porque ganó una espada iniciática, prendió su fuego sagrado, y quien maneja esa espada es la madre. Usted no tiene espada, es la madre la que tiene la espada. Entonces te pide muerte y va la madre y hace el trabajo. O sea, es una parte del ser. Uno pide, uno por ahí, no sé,
se pone a transmutar la energía con la pareja y uno qué hace ahí, uno pone la voluntad. Uno pone la voluntad para no botar esa energía y pone ahí la imaginación consciente, pero quien hace ese trabajo alquímico de mezclar ese mercurio con ese azufre, esa sal, y hacer que esa energía ascienda por la columna vertebral y cree esos cuerpos, es el ser. Ve uno, por ejemplo, en el astral, a las partes del ser haciendo las creaciones, construyendo ese edificio que son esos cuerpos internos, haciendo esas distintas cosas, eso es el ser. Pero uno, pues tontamente, quiere adornar a la personalidad con esos grados y esos avances. Y hay muchas enseñanzas que a uno le van dando internamente que son también muy secretas, que son muy íntimas y que esos secretos que nos dan íntimamente, uno tiene que aprender a discernirlos, ¿sí? Y a guardarlos a sí mismo en secreto. Entonces, internamente hay algo que se le conoce como el libro cerrado y el libro abierto, porque hay cosas que a uno vive en el astral, internamente, que uno ve, experiencias que uno tiene, que son a libro abierto en el sentido de que pueden ayudar a corroborar la enseñanza, por ejemplo, que uno está dando. Entonces, que uno empieza a verificar por sí mismo los procesos de la muerte, por ejemplo, que hay vidas pasadas. Entonces, por ejemplo, se desdobla uno, le pide al padre que le muestre una vida pasada, entonces, qué sé yo, lo lleva para allá cuando uno era, no sé, un egipcio, y uno ve esa vida pasada cuando uno era un egipcio. Entonces, eso le da a uno fe viva de, por ejemplo, esa conferencia 2, donde se habla de qué es la muerte, de los procesos de la muerte, o de la conferencia Retorno y Recurrencia, porque ve uno que efectivamente cosas que se vivieron en esa vida pasada se están repitiendo incluso en esta vida, ya tantos siglos después. Entonces ve uno las leyes ahí en acción, y cuando uno va a dar esas enseñanzas, uno tiene una vivencia. Ya eso para uno no es simplemente una letra muerta, una conferencia que uno leyó y le pareció interesante, sino que ya es algo que uno vivió. Y cuando uno transmite esa conferencia, eso tiene una vivencia, eso ya tiene como un fuego, eso tiene vida cuando uno lo transmite. Sin embargo, uno sí, bueno, digital, y uno va y se desdobla y puede verificar sus vidas pasadas, pero no quiere decir que uno tenga que ponerse en la conferencia. Sí, uno va y se desdobla y verifica que uno tiene una vida pasada, porque yo me desdoblé y yo fui, vi, yo era una egipcia y entonces yo hice tal o cual cosa. Ya vemos la diferencia, creo. Porque ahí, ¿quién está saliendo? ¿Quién es el que se está pavoneando? ¿Quién es que está hablando esas plumas de pavo real? Pues obviamente nuestro orgullo. Y ahí es donde vienen las cosas, donde viene la impresión de los que nos escuchan, el fanatismo, la cosa. Entonces, hay que saber, esto es muy delicado. Uno tiene que aprender a medir, ¿sí? Las cosas que son a libro cerrado y esas cosas que son a libro abierto, que nos sirven para puedes ayudar digamos que a los demás, a los alumnos, a las demás personas y mirar mucho, como les decía hace un rato, ese yo que quiere convencer a los demás con sus experiencias. Eso es un error. No, nosotros no tenemos que convencer a nadie. Cada quien tiene que convencerse a sí mismo. Otro error muy común que se comete y razón por la cual se suelen develar mucho las experiencias internas es cuando queremos que alguien nos interprete nuestras experiencias. Entonces, uno al principio llega y no entiende nada de ese lenguaje simbólico como que le hablan en el astral. Eso para uno es como que le digan habla chino. Necesitan esos símbolos, esas cosas, y me sueño con esto, y uno no es capaz de conectar una cosa con la otra. Y sin embargo, nos dan herramientas, nos dicen, nos dan una conferencia, un estudio sobre cómo interpretar las experiencias, nos dan una guía para interpretar los astrales. Pero ¿qué es lo más común que nosotros hacemos? Que en lugar de ponernos juiciosos, como dicen aquí en Colombia, a desarrollar esa intuición, a trabajar sobre sí mismo, a buscar interpretar con esa guía, a preguntarle al ser cuando uno no entiende, pues uno más fácil busca quien le interprete las experiencias. Entonces va un instructor, mire, instructora, que me soñé con esto y 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 aquello. ¿Y qué es lo que dice usted que representa eso? Porque si la otra persona despierta, sí me va a decir qué es lo que yo me soñé y lo que significa. Y realmente es un error,
Porque lo mismo, cada uno hace sus propios esfuerzos y cada uno, y ciertamente es un lenguaje que se va desarrollando, pero si uno hace sus propios esfuerzos, es que lo desarrolla. Si uno todo el tiempo se acostumbra a que la otra persona le diga a uno qué es lo que significa el astral, uno no va a desarrollar el lenguaje astral. Uno se va a volver dependiente de esa persona y va a creer lo que dice esa persona más allá que del intuito que le haga sentir a uno su ser. Otra cosa importante es saber que cada experiencia tiene un sabor particular, un sabor que lo tiene el que lo vive, porque la experiencia no es solamente lo que se ve o lo que se escuchó en la experiencia, también el ambiente, también lo que se sintió. A veces un mismo símbolo puede ser positivo o puede ser negativo dependiendo de lo que me hizo sentir, de mi relación interna con ese símbolo, de si sentí que era algo positivo o negativo. Entonces, esas son cosas que son muy particulares, solamente uno tiene el sabor de la experiencia. Y cuando uno se la cuenta a la otra persona pues recibe ahí lo que uno le contó, pero no tiene todos los variantes, ¿sí? No tiene el sabor para decirle a uno qué es lo que representa. O sea, que la otra persona puede decirle a uno lo que cree que es y puede que acierte y puede que no. ¿Y qué tal si a uno le están diciendo algo importante y por uno estar ahí escuchando lo que dice el otro que es y se lleva a uno, no le coge a uno realmente el significado que tenga la experiencia ni aprende uno realmente a interpretar sus propios astrales? Entonces, cuando uno comete ese error de siempre estar develando sus experiencias internas, su vida íntima, uno se desnuda psicológicamente ante las demás personas. Uno no lo sabe porque uno cree que lo real es este mundo físico y que eso que uno vive allá adentro, eso es irreal. Esos son sueños y es todo lo contrario. Lo irreal es este mundo físico, esto es lo ilusorio, esto es lo pasajero. Lo real es ese mundo interno, de allá es de donde nosotros venimos, ahí es donde está nuestro ser, allí es donde está nuestra realidad interna. Todos nuestros efectos psicológicos que nos caracterizan, perdón, están ahí adentro. Cuando uno cuenta una experiencia, cuando uno cuenta un sueño, uno está encuerando su mundo interior y todo aquel que sepa interpretar ese lenguaje, todo aquel que conozca de ese lenguaje simbólico, lo ve a uno encuerado, lo ve a uno desnudo tal cual es. Y no todo el mundo en este mundo carga con buenas intenciones. Todos somos una caterva de yo, es una legión. Y hay algunos que más perversos que otros. O sea, hay gente que literalmente tiene yoes despiertos en el mal. Hay gente que literalmente es bruja, que es brujo, aunque tenga carita muy amable, aunque parezcan personas, no sé, muy de bien, muy de nada. Las que me ha encontrado, las que me ha tocado ver, que me ha sorprendido, de personas que, no, una cara totalmente amable y por dentro tremendo brujo. Entonces sale uno ahí de tonto por cualquiera de esas razones a contar su vida íntima, sus cosas de su mundo interior, sus debilidades internas, sus conflictos internos o sus experiencias astrales. Y esa otra persona que tiene yoes despiertos se le mete a uno en la psiquis. Después se le mete a uno literalmente en su plano astral. A veces hasta lo atacan a uno, o a veces van a seducir a uno, o a veces van a desviar a uno, a meterle a uno ideas fijas en los mundos internos, a buscar que uno pierda la fuerza, por ejemplo, en el trabajo que esté haciendo, o le toman envidia a uno por eso que uno está contando e internamente buscan literalmente dañarlo y que uno pierda pues lo que uno pues se puso a estar hablando ahí de que uno estaba logrando. Aparte de que por ahí generar tal vez resentimiento en otras personas y gente que ahora mismo son que muy compañeros de uno, que muy amigos de uno, que no sé qué, en cualquier otro momento pueden ser totales detractores de nosotros o gente que simplemente, por ejemplo, se sale del conocimiento y ya por ahí, pero ya tiene información íntima de uno y por ahí pueden salir a uno criticándolo, por ahí pueden aparecer pues tergiversando las cosas que uno ha dicho. Terrible, ¿sí? Terrible. Todo eso realmente hay que reflexionarlo. Eso que hemos visto el día de hoy es importante que lo reflexionemos. Aquí se manifiestan muchos yoes
Por ejemplo, poniéndose del lado de cuando uno le recibe la vida íntima a otro. Entonces es que uno permite que los demás le cuenten entonces sus intimidades, sus cosas astrales, sus temas de que el ser me dijo, de que si me mostraron, de que si tal, iba uno ahí a interpretarle, terrible, porque uno le mete ideas fijas a las personas y uno no debe cometer esos errores. Lo mismo, hay que guiar a las personas a que busquen a su ser, a que aprendan a interpretar. Hay unas pautas, hay unas guías. Sabemos que al principio las personas no sabemos, todos los que venimos aquí no sabemos interpretar los astrales. Y a veces uno se siente como, Dios mío, me están diciendo algo importante, me lo repiten y me lo repiten y yo no sé qué significa. Y bueno, sí, está bien, uno se puede acercar a una persona que uno sienta más o menos de confianza, que tenga conocimiento sobre simbolismo astral y pedirle ayuda con tal o cual simbolismo, sin necesidad de contar toda la experiencia. Mira que me está mostrando repetidamente, no sé, un cruce de calles, no sé lo que significa, qué puede significar eso. Y la persona puede decir, mire, eso puede significar tal o cual cosa. Pongamos que no esté en la guía, porque también pasa que a veces las cosas están en la guía y tenemos la pereza de ni siquiera mirar en la guía a ver que está ahí hasta dividida ¿cómo se llama? Por secciones, que si animales, que si plantas, que si acciones, que si no sé qué. Y a veces ni siquiera lo vemos ahí si vamos a preguntar. Mire, ¿qué significa tal cosa? Mira, ahí en la guía dice esto. Pero a veces no está y a veces uno está perdido de verdad o no le ve como la relación y no va y le pregunta a otra persona que más o menos sabe, esa persona le puede dar a uno un punto de referencia. Mira, eso puede estar relacionado con esto, con aquello. Y cuando la persona le dice a uno, uno le escucha, pero también como en ese tono reflexivo, en ese sentir, en esa intuición. Y a veces la persona dice, mira, esto puede ver con esto, y siente uno, sí, era por ahí. Y ya uno empata entonces un cablecito con otro, entonces ya le hace sentido la experiencia y está bien, o sea, para eso estamos, nos ayudamos, nos colaboramos ahí en esa parte, pero tenemos que tener en cuenta desarrollar, romper con esa pereza, romper con esa debilidad, con ese yo no voy a poder y empezar a desarrollar ese lenguaje astral. Porque el estar develando esas experiencias internas nos traen muchas consecuencias negativas. Por ejemplo, la experiencia cuando viene tiene una fuerza. Pero cuando uno la cuenta, eso sí se prostituye, es como que se agua, esa experiencia pierde fuerza. Entonces ya cuando, por ejemplo, es que nos advierten algo y uno lo cuenta por ahí, pierde fuerza, cuando eso se viene a dar ya no tiene el mismo impacto, ya no le genera a uno como esa certeza o esa confianza de, mira, que tal cosa que el ser me había mostrado, porque ya esta persona opinó aquello, el otro lo otro, y la mente a uno se le fue y como que se ahogó la experiencia, entonces pierde fuerza. También uno pierde credibilidad interna con su ser porque hay como una confianza que el ser nos pone en nosotros cuando nos permite ver cosas importantes. Uno, por ejemplo, quiere ver, ojalá todos quisiéramos ser espectadores de primera plana de cada cosa que se dé en nuestro mundo interno. Todos queremos ser conscientes cuando prendamos el fuego, todos queremos ser conscientes cuando el ser reciba la espada, todos queremos ser conscientes cuando se termine la primera iniciación, cuando se logre el bautismo, todos queremos ser conscientes de todo, pero tenemos una boca que lo suelta todo, entonces no nos dan conciencia. Entonces uno después se quiere quejar de que no le muestran nada, de que uno le falta iluminación adentro, de que yo trabajo y trabajo y no sé por dónde voy, de que yo pregunto y no me responden, pero es que uno es muy sapo. Entonces, ¿cómo el ser nos va a estar develando cosas importantes si cada vez que nos dicen una pequeñita, la soltamos para afuera? Entonces, quien no es fiel en lo poco, no va a ser fiel en lo mucho, ¿sí? Entonces, para que nosotros dejemos de violentar, dejemos de faltarle a esa confianza que nos está dando el ser, tenemos que aprender a guardar silencio, mirar cuáles son esos yoes que no quieren guardar silencio, para matarlos y que uno pueda guardar silencio. Otra consecuencia muy negativa es que a veces a uno le muestran cosas de otras personas. Y voy a aclarar en qué sentido. Porque
también es muy común que uno tienda a creer que todo el tiempo a uno le están contando cosas de otras personas porque uno ve a otras personas en su mundo interior. Y no es así. Recordemos las experiencias por contrarios. O sea, a veces uno está, que es muy común, tan identificado con un defecto psicológico que uno no se lo reconoce, pero que uno fácilmente lo reconoce en otra persona. Entonces resulta que a uno le ponen a esa persona en el astral, eh, digamos que haciendo tal o cual acción, no sé, siendo infiel a la pareja, haciendo tal o cual cosa. Y uno que tiende, por esa autosimpatía, en lugar de uno coger la ley del espejo y ver que con esa persona me está mostrando un yo mío para que yo lo vea por contrarios, uno tiende a pensar, ay, me mostraron tal cosa de fulano, ay, fulano le está pegando los cuernos a la pareja, o ay, a mí me mostraron que fulano era la pareja de fulana, o a mí me mostraron esto que de fulano, sale uno. Y es un error, porque lo que sea que uno vea a otra persona haciendo en el astral, uno debe tomarlo por contrario, o sea, la ley del espejo. Me está mostrando un yo mío. ¿Para qué? Para que yo lo busque en mí, para que yo lo trabaje, para que yo saque la comprensión y la sabiduría. Vamos a darnos cuenta en este camino que a veces literalmente nos muestran cosas de otras personas, cosas que otras personas hacen o que le pasan a otras personas. A veces se da, pero igual, o sea, exactamente lo mismo. Eso es para que nosotros lo trabajemos, independientemente de que efectivamente después resulte que en el plano físico fulano sí le estaba haciendo infiel a fulana, por ejemplo, o a tal persona sí le iba a pasar tal o cual cosa. Si uno lo trabaja, si uno lo coge por la ley del espejo, se pone uno a morir a eso que uno vio en ese escena astral, uno pone a buscarse, se autocuestiona, ¿cuándo yo he hecho lo mismo? ¿Cómo ese yo se manifiesta? Y lo empieza a matar, entonces uno va a tener una comprensión de la muerte del yo, sale luz y fuego, sabiduría y amor. Uno va a tener una comprensión que le va a permitir a uno, primeramente, no juzgar, no criticar, comprender lo que sea que esté pasando con la otra persona. Y si es necesario, si por alguna razón nosotros debamos, no sé, intervenir de alguna manera, o porque esa persona nos venga y nos pide una ayuda o la que sea, uno va a tener una luz, uno va a tener lo mismo, un amor, algo real con lo cual uno le pueda realmente colaborar a esa persona. A veces a uno le muestran también, por ejemplo, avances que logran compañeros. Entonces en el astral ve uno que tal persona logró tal iniciación, que tal persona ya logró prender el fuego, por ejemplo. Ahí, ¿para qué nos muestran eso? Para lo mismo, para que uno trabaje. ¿Qué se me mueve a mí en torno a eso? Cuando viene a ver, a mí se me mueven yoes de comparación. Cuando viene a ver, a mí se me mueven yoes de la envidia. Cuando viene a ver, a mí se me mueven yoes del fanatismo, yoes de la soberbia, la que sea. Entonces, para eso es, para que uno trabaje sobre sí mismo. Si uno no coge estas pautas y comete el error de salir por ahí, no porque ahí me mostraron que fulano esto, que fulano aquello, que lo otro, pues lo que más termina uno es generando terribles relaciones, enemistades con compañeros, con personas. Sale uno a decirle, no, porque mostraron que tu pareja era fulano. No, qué error. Cada quien debe preguntar internamente quién es su pareja. Uno no es ser de nadie para ir a decirle al otro quién es su pareja o lo que tiene que hacer o salir uno a dar consejos, por lo que hablábamos de ese yo consejero, que lo que hace es meter ideas fijas en otros y terminamos nosotros ganándonos muchísimo karma. Y yo creo que la consecuencia tal vez más pesada que tiene esto de develar la vida íntima, de sacarla hacia afuera, es algo que se le conoce como la noche cósmica, que es cuando a uno le retiran el astral, como podríamos llamar una consecuencia o un castigo por no saber callar. Entonces uno se pone a develar la vida íntima y si, por ejemplo, uno se estaba desdoblando conscientemente, ya con una cierta regularidad, pero uno se pone a hablar afuera esas cosas íntimas que le develan en los mundos internos, entonces le quitan esos astrales conscientes y ya se ve uno que se le dificulta mucho entonces salir consciente al astral, ya solamente experiencias pues inconscientes. Si es muy grave la falta, pongamos, o si apenas es que se están logrando los primeros astrales conscientes,
pues le quitan a uno incluso los astrales inconscientes. Y está la persona que se acuesta y eso es noche cósmica hasta el otro día, o sea, negro, hasta que se levantó. No logra recordar los astrales y se pone ahí raón, gaón y raón, gaón y raón, gaón y nada. No recuerda los astrales. Eso es una noche cósmica y nos la ganamos cuando no sabemos guardar silencio a esas cosas íntimas que son de nuestro ser, a esa vida íntima. Entonces es muy duro cuando uno tiene que aprender a callar a punta de noche cósmica, porque a veces le meten a uno la noche y uno no lo voy a volver a hacer, pero no se pone a matar ese yo chismos y vuelve y lo hace. Entonces le extienden la noche cósmica. Si primero se la pusieron por unos días, uno vuelve y la hace, se la ponen varias semanas y uno vuelve y la hace y se pasa sus buenos meses sin astral, que es muy duro por experiencia propia. Entonces ahí uno quiere, uno aprende a las malas. Entonces uno aprende a matar al yo loro, a ella las malas, porque otra vez y otra vez y otra vez y otra vez, hasta que uno aprende a callar. Entonces es importantísimo tomar todas estas puntos de vista que nos da esta conferencia para que lo llevemos a la reflexión. Y bueno, si ustedes tienen cualquier pregunta en torno a este tema, por favor no duden en dejarla ahí en los comentarios para que le demos solución a sus preguntas, compartamos sus aportes. Y bueno, no me queda más que invitarles a la conferencia 23 de la fase B. Ya estamos a ley de 3 conferencias para culminar el temario de fase B. Esa es una conferencia, a mí en lo particular me gusta muchísimo. Se llama El símbolo del águila tragándose la serpiente. Ahí vamos a hablar de simbología. Vamos a ver cómo en esta parte del mundo y la parte antigua de este mundo, esas religiones, por ejemplo, mesoamericanas, esas culturas mesoamericanas, conocían del conocimiento, sabían de la autorrealización y tenían unos ciertos simbolismos muy particulares, como el símbolo del águila tragándose a la serpiente, que nos muestran lo que es la autorrealización íntima del ser. Vamos a analizar ahí varios simbolismos y con esa conferencia pues vamos a ver, digamos que una continuación a la conferencia del martes pasado, que veíamos el trabajo del Cristo íntimo. Pues aquí en el símbolo del águila tragándose la serpiente vamos a ver ya el trabajo de la tercera montaña, cómo lo simbolizaban esos mayas, aztecas, incas, etcétera, etcétera. Una conferencia muy interesante, no se la pierdan. Bueno, vamos a ver entonces si ustedes tienen por aquí alguna pregunta que les haya quedado de esta conferencia o algún comentario para que le demos solución antes de culminar con el tema. Por aquí Talía nos había saludado, por aquí Rudy Vázquez también nos saludaba, Orlando Barrios también, los jóvenes dioses también por aquí nos saludaba, también Tina Francés nos deseaba buenas noches, también Pedro Arnulfo Daza nos saludaba por aquí, también Heisenhauer por aquí nos da las buenas noches, saludos y abrazos para todos, también por aquí estaba Irma Quintero, que nos estaba saludando el día de hoy. Perfecto Vázquez también por aquí nos saludaba a todos. Por aquí Reinaldo Sosa también nos saludaba a todos desde Venezuela. Los jóvenes dioses dice, no puede entrar, algo le pasa a mi celu. No me baja la señal toda. Ah, bueno. Ojalá que se resuelva. Por aquí Guille nos dice, hola Fabricia, si uno adultera, ¿no sube la energía de ninguno en la práctica? Bueno, si uno de los dos adultera, ¿qué es lo que pasa? Cuando una pareja transmuta, son dos, esa energía se genera lo que le llaman como una especie de magnetización entre las columnas, que esa magnetización es lo que permite que esa energía ascienda, que esos dos polos, ¿sí?, entren en actividad y la energía ascienda. Si uno de los dos adultera, hace como un cortocircuito en su propia energía, ¿sí? Entonces, ese cortocircuito evita que ya se pueda volver a magnetizar con esa otra persona. Por lo tanto, si van a la práctica, la energía de esa persona no sube, pero tampoco va a subir la energía de la otra persona. O sea, es que donde hay un cortocircuito,
se corta la corriente, ya no asciende la energía. Por eso es que es tan importante la fidelidad. Si hay infidelidad, no se puede hacer un trabajo de nacimiento espiritual. Gabriela González nos dice, lo importante es cómo dice todo. Este estudio, conocernos a nosotros mismos y la relación íntima con nuestro ser, quien lo sabe todo, anhelar el desarrollo de nosotros mismos. Sin embargo, muy agradecidos con nuestros instructores por su amor y paciencia. Bueno, Gabriela, muchísimas gracias. Bueno, no como instructor, comete muchos errores. Todos aprendemos ahí de prueba y error muchas veces, pero ojalá aprendiéramos de nuestros errores. Okay, lo que les digo, difícil es cuando uno aprende a punta de noche cósmica y a punto de ganarse karma. Pero lo que uno va aprendiendo tiene que transmitirlo a los demás. Hay que transmitirles esa fuerza, esa seguridad, ese buscar a su propio ser. Y cuando uno muere y realmente interactúa incluso con otras personas, con compañeros y demás, y a veces uno siente compartir como que ciertas cosas, uno se da cuenta cuando ya no hay ningún yo de por medio, cuando uno está compartiendo pues ciertas cosas con un propósito superior. Incluso hay ya maestros que cuentan muchísimas cosas, ustedes ven por ahí libros del maestro Samael, donde cuenta de sus iniciaciones y de todo lo demás, pero ya es un despierto, ya sabe por qué, cómo, y digamos que hasta qué punto todo eso ayuda, por ejemplo, a que las personas avancen. Estamos hablando ya de un maestro. O sea, todo esto hay que aprender a medirlo. Y ustedes que están ahora mismo, por ejemplo, como alumnos, la idea es que lleguen a ser instructores y que con lo que uno pues comprende y los errores que uno va cometiendo, cuando uno se los transmite a ustedes, ustedes puedan aprender así de la experiencia de los demás y no cometer los mismos errores y saber pues tener esa medida, tener esa distancia entre las vidas y bueno, para poder salir avante, porque los errores nos estancan, nos son tropiezos y cosas que podrían ir más fluidas, pues se frenan muchísimo porque uno no sabe llevar esas vidas, lamentablemente. Gabriela también nos dice experiencias íntimas, personales y particulares para cada uno. Así es. Juan Carlos Suárez nos dice, hola y buenas noches. La interpretación de los sueños es de carácter personal, pues va sujeto a nuestras experiencias, más aún en cómo nos sentimos y vivimos. Es como aprender haciendo, un paso a la vez para alcanzar la meta que uno mismo se ha propuesto. No es fácil, sin embargo, la constancia da buenos frutos a mediano y largo plazo. Gracias por la conferencia. Bueno, muchas gracias a ti, Juan Carlos, y tal cual, así es. Al principio uno tiene también como un yo muy impaciente que quiere entender todo ya, ¿sí? Y no, despacio. Hay cosas que a veces le muestran a uno ahora y que uno las alcanza a comprender meses después, a veces hasta años después. Es que uno comprende la experiencia y dice, ¡ah! Ahora veo claro qué era lo que el ser me decía con tal o cual circunstancia. Entonces ahí ya lo puede ver y le sirve. Pero no tiene un yo impaciente que no, como yo me voy a esperar 3 meses para entender eso, no, yo quiero saber ya. Calma, paciencia. A veces uno tiene una experiencia, no la comprende y uno le pide al Padre, Padre mío, ayúdame a comprender esa experiencia, déjeme ver más claro qué es lo que me está tratando de decir. Y entonces le dan a uno otra experiencia en la misma tónica, pero digamos que con otros simbolismos, con otro ambiente, para que ver si a uno le queda más claro, con un poquito más de luz, y ahí uno le va captando el mensaje. Pero esto es un lenguaje y a veces uno tiene que saber algo. Cuando el ser necesita que algo uno lo entienda ya, eso se lo dice a uno directo, porque sabe que uno todavía está tarado, que uno todavía no le capta el lenguaje superior. Entonces a veces lo sacan a uno y le dicen esto y así, porque es algo urgente, porque necesita el ser que ya uno lo sepa ya y actúe en consecuencia a eso. Entonces, si no, ¿qué es lo que pasa? Que el ser necesita que nosotros desarrollemos el lenguaje intuitivo, por eso nos sigue hablando en símbolos. Les puedo decir ahí que yo soy muy impaciente en todo eso. Yo digo, ¿por qué? ¿Pero por qué tienen que hablarle a uno en acertijos? Bueno, he tenido que comprender que le hablan a uno en acertijos, como yo le llamo, o en simbolismos, porque ese lenguaje superior es el que se maneja en los mundos internos y en las dimensiones superiores. Uno quiere seguir aferrado a este lenguaje muerto, pero este lenguaje muerto no tiene ninguna riqueza. Ese lenguaje interior sí tiene una riqueza. Sí, realmente cuando uno aprende a desarrollar esa intuición, a entender ese lenguaje
simbólico, uno comprende muchísimas cosas que antes estaban veladas a sus ojos. Vemos la conferencia del símbolo del águila tragándose a la serpiente. Vemos esos textos sagrados que están todo en lenguaje astral. Vemos incluso nuestra propia psiquis. Todo eso lo comprende uno mejor. Esas incongruencias internas se le hacen a uno mucho más claras cuando uno hace esos esfuerzos para desarrollar ese lenguaje. Y así es, un paso a la vez, y a mediano o largo plazo uno termina despertando esa comprensión de ese lenguaje. Eduardo Cabrera nos dice, saludos cordiales. ¿Cómo saber si lo que percibo, siento, hacer algo para tomar una decisión proviene de un ego o es de mi ser? Bueno, Eduardo, muy interesante tu pregunta. Mira lo que pasa. Como uno al principio es todo ego, uno no le ha tomado el sabor a la conciencia. Para uno todo es sabor ego. Entonces uno vive así como confundido. ¿Y cómo yo voy a saber si esto viene del ser o si es del ego? ¿Por qué? Porque uno todavía no tiene el punto de referencia. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Ponerse a morir, morir con disciplina, practicar la muerte en marcha de instante en instante, practicar la muerte reflexiva. Entonces, ¿qué pasa cuando uno se pone a morir? Que empieza a liberar conciencia. Solamente la conciencia puede conocerse a sí misma. Si uno ya ha liberado conciencia, uno empieza a percibir lo que es la conciencia. Uno toma el sabor conciencia. Uno empieza a sentir lo que es un intuito. Cuando el ser le está hablando a uno y uno, ahí mismo, a veces uno le habla el ser y uno como que tiene la duda y hace lo contrario y ve que le va mal y dice, ay, pero me lo habían dicho, ay, pero yo lo había sentido, era muy claro, ahí estaba. Entonces uno ya empieza a cogerle el sabor a la conciencia. A medida que uno va avanzando en trabajar la muerte, va liberando cada vez más chispitas de conciencia, pues uno ya más claramente percibe, esto es de mi ser y esto es del yo. Entonces también tenemos que saber que está aquí la glándula pineal que tiene la sabiduría y aquí la capacidad de juicio. Entonces uno se autoobserva y se enjuicia y uno mismo se autocuestiona. ¿Esto que estoy observando, sintiendo, pensando, es de mi ser o es de un yo? Con ese deseo de juzgarse. Entonces, cuando uno lo hace, de aquí le viene esa intuición. Y ya uno comprende. Pero uno tiene que, vimos la conferencia de la intuición hace poco. Uno tiene que llevarse de ese intuito. Sentí que eso era del ego. Madre mía, máteme ese yo. Y uno mata el yo y libera la conciencia y actúa en pro de la conciencia. Entonces, siempre que haya duda, pida muerte. Por si acaso, el ser nunca muere, la conciencia es inmortal. Si mueres porque era del yo, ¿sí? Entonces, ahí es con la práctica que se va percibiendo, no es algo de la mente. La mente no puede conocer la verdad porque nunca la ha conocido. La mente no puede conocer la conciencia. La mente es la guarida del yo. La mente solo sabe de los extremos del péndulo. La mente solo sabe, digamos, del placer y del dolor. ¿Sí? La mente solo sabe de la ira y del miedo. Pero la mente no conoce la verdad, la conciencia. Solo la conciencia puede conocerse a sí misma. Por eso hay que morir para que de los centros superiores nos llegue esa verdad y uno puede experimentar la conciencia. Osval nos dice, pero hay muchos astrales que no están en la guía y no queda desvirtuado. Sí, Osval, pero mira que cuando justamente hablamos de la interpretación astral, ponemos un espacio para explicar ¿qué hacemos cuando encontramos símbolos que no están en la guía? Entonces, ahí decimos que lo que tenemos que hacer es reflexionar, relacionar, ¿sí? Las funciones, las características de eso. Por ejemplo, muy comúnmente ponemos el ejemplo de que en la guía hay animales, muchos, pero por ejemplo en la guía no están los pájaros, que es un animal como tan común y dice uno, es común que en la guía no están los pájaros. Bueno, vamos a relacionar, vamos a usar esa capacidad de relación. ¿Los pájaros qué son? Bueno, animales que vuelan por el aire. ¿El aire qué es? El aire es la mente. Eso lo vemos ahí en la guía, que el aire es la mente. Entonces, si son animales, pájaros corrientes, comunes, hasta esos pájaros grises que ve uno que van volando por ahí o negros, son yoes de la mente. Ahora, si son animales imponentes, bellísimos, por ejemplo, que usted ve un águila, eso es un pájaro, pero ya no es un pájaro involutivo, ya no es una cosa que representa un yo, ya ese representa una parte del ser, incluso el águila representa al Padre.
la total sabiduría. Entonces sueña con el águila, está hablando o está viendo, perdón, a su ser, ¿sí? Al aspecto padre de la sabiduría. O qué sé yo, un colibrí hermoso con muchísimos colores, es una parte del ser o una virtud de la mente. Entonces así es como relacionando uno alcanza a ver. Y lo que les decía, si es cierto, al principio uno no tiene intuición. Cuando uno ya desarrolla la intuición en el mismo astral, siente uno ya lo que es. Se lo presentan y lo tiene uno muy claro, porque le llega. Es como la intuición es ese camino que se abre entre esa sabiduría y nosotros, entre el cielo y la tierra. ¿Sí? Y intuitivamente ya lo saben. Entonces, al principio también a uno le cuesta, pero es que hay que saber que paciencia y que es el esfuerzo, el estar todos los días haciendo el esfuerzo, lo que va desarrollando pues esa capacidad de interpretar, y el trabajo en los 3 factores nos va permitiendo ir desarrollando esa intuición, y tenemos también la práctica de la O, que ya la hemos explicado, y ahí nos vamos ayudando para que desarrollemos ese poder. Y preguntarle al Padre, pues también por ahí, ¿por qué no? Padre mío, ayúdame. Explícame de otra manera, a ver si así te entiendo. Y ahí nos dan otro astral que tal vez no queda más claro. A ver, por aquí Gabriela nos dice el sabor de la experiencia, la sorpresa, la comprobación, meditar nuestras vivencias. Así es, Gabriela. Talía nos dice, muy importante conferencia, gracias instructora, gracias a ti Talía y también a Pedro. Pedro y Talía siempre como que se combinan, dejan los comentarios uno detrás del otro, siempre. Los jóvenes dioses dice, ahora sí puedo escuchar. Bueno, recuerda que la conferencia queda ahí grabada. Facebook la deja por lo menos un mes. Igual mañana la subimos a Facebook y compartimos ahí en el grupo el enlace para la conferencia ahí en Facebook para que la puedan ver completa si no les fue posible por aquí. Raymond nos dice, hay mucho cuidado en cuanto al uso de las experiencias astrales para provocar fanatismo en los demás. ¿Qué hay de los que hacen demostraciones de poderes con el mismo fin? ¿O qué si desearlo provoca fanatismo? El Maestro Jesús es famoso por ello. ¿Una persona así perdería sus poderes? No. Es que hablemos de conciencia. Es distinto cuando uno es un dormido, como nosotros todos, a cuando hablamos de un maestro despierto. La conciencia es conciencia. Entonces, nuestro problema es que no tenemos conciencia y hacemos esas cosas inconscientemente. Por ahí nos da el ser, nos deja manejar un poder, una facultad, casi que todo para ir probando a uno, tanteando a uno, porque es que uno no tiene conciencia. Entonces le dan a uno el poder, la facultad, y sale uno a mostrar el poder o la facultad. ¿Con qué intención? Casi siempre egoica, porque estamos llenos de ego. Entonces, ¿qué nos ganamos con eso? Que nos retiran la facultad o el poder. O que perdemos la fuerza, entonces el ego se queda con esa facultad, con ese poder. La persona está ahí un brujito, con sus facultades, con sus poderes, generando fanatismo, ganando dinero con ello, etcétera, etcétera, pero no hay nada superior, no hay nada consciente. Cuando hablamos de un maestro despierto, está despierto. Y quien está despierto, o sea, sabe por qué hacer las cosas, tiene ya una telemetría, sabe medir los pros y los contras, sabe la intención y lo que busca con eso que está haciendo. Está procurando sin ego, probablemente, como el Maestro Jesús, despertar conciencias, mover a las personas a que busquen a su ser, a que busquen desarrollarse. Decía el Maestro Jesús, esto y más podrán ustedes hacer. Claro, la humanidad dormida mejor prefirió seguir al maestro en lugar de ponerse a buscar hacer eso y más de lo que hacía el Maestro Jesús. Pero una persona despierta ya no lo hace por vanidad, ni por orgullo, ni por mostrarse, ni por generar fanatismo. Realmente a los maestros lo que más les, digamos que les, ¿cómo le podría expresar? Lo que menos les interesa más bien es generar fanatismo, porque los fanáticos son como un lastre. ¿Sí? Una persona con un montón de fanáticos es como tener un montón de enamorados lasciviosos detrás de él en el astral. Claro, las personas no están realmente fanatizadas al Maestro Jesús, sino a la efigie que han creado del Maestro Jesús. Si las personas llegaran a verificar, a ver realmente al Maestro Jesús, ni lo reconocerían. No se lo creían, porque eso que tienen del Maestro Jesús es un rubio ahí todo hasta afeminado, que nada que ver con el Maestro Jesús, y la gente está fanatizada con ese. Hay una entidad, un mago negro, se les pone, coge esa apariencia jesucristiana
y se pone la manito aquí, pone los ojitos azules y el pelito rubio, y están todos creyendo que es el Maestro Jesús. Pasa todo el tiempo. Y ese mago negro le roba toda la energía a esas personas, les muestra facultades y cosas y la gente ahí bobada creyendo que es el Maestro Jesús. Nada que ver, el Maestro Jesús es un guerrero. El Maestro Jesús no quiere a nadie que se le ande arrastrando detrás, eso no sirve para nada. Los maestros lo que quieren es que las personas sean independientes, que despierten, ¿sí? Que desarrollen sus capacidades, que busquen a su Padre que está en secreto, que busquen al reino de los cielos que está dentro de ellos. De eso era que hablaba el Maestro Jesús. Pero bueno, las personas dormidas, ¿qué hacemos? Pues seguimos ahí a esas efigies que creamos. Dice Rudy Vázquez por aquí. Fabricia, ¿qué es el arcano AZF? Bueno, el arcano AZF es la práctica de suprasexo que enseñamos en la conferencia 1, en la conferencia 10, en la conferencia 17 de la fase A. Y en la fase B le enseñamos en la conferencia 14, 3 clases de tantrismo. Ese es el arcano AZF. Los jóvenes dioses, dice, lo escucharé en la página, de todas formas, gracias por todo. Bueno, dice, cuando uno transmite este conocimiento, no todas las personas están preparadas. Hay veces que me han salido de golpe como un odio hacia mí, causado por sus propios egos. Hubo 2 veces que se sintieron tan tocados por algo que me buscaron pleito y combate, del cual supe manejar con toda tranquilidad, pero ocurrió. Bueno, por lo menos a mí, de forma particular, el tiempo que tengo enseñando nunca me ha pasado. Nunca me ha pasado así como generar en alguna persona un desagrado, un conflicto, que me digan algo feo. Nunca me ha pasado, la verdad. Entonces también sugeriría yo que uno debe tal vez revisar la forma en que uno enseña o la forma en que uno transmite. Si dentro de la forma en que uno enseña hay tal vez una crítica hiriente, ¿sí? Si tal vez dentro de la forma que uno enseña hay el señalar algo. También uno tiene que saber que no a todo el mundo le va a gustar el conocimiento. O sea, a veces uno está hablando de un yo y todos los yoes son orgullosos y aludidos. Y la otra persona puede sentir como que uno le está criticando y no es así, no está de adentro. Pero nunca está de más que uno revise. Por si acaso se están teniendo esas reacciones negativas por alguna forma errónea en uno, por algún modo, digamos que muy brusco o muy despectivo en el que uno tal vez esté expresando alguna enseñanza, porque uno no se da cuenta, pero a veces uno sale a enseñar y lo que sale es a criticar, a señalar, y esto, y aquellos son aquello, y estos son magos negros, y lo otro que aquello, y lo otro que lo otro, y obviamente, ¿qué es lo que uno está buscando? O sea, ¿qué es lo que uno está haciendo con eso? Transmitir una enseñanza para ver si la conciencia de esa otra persona la recibe y le puede tocar el corazón, o lo que uno anda haciendo es, digándoles que, moviéndole el avispero a la gente, que los yoes se le aludan, se le resientan, y que lo que más bien genere sea un rechazo hacia uno. Pues eso hay que revisarlo, para que esa enseñanza que uno dé, pues sea, digamos que más productiva incluso. Porque realmente lo que se busca con la enseñanza es tocar a las conciencias de las personas, más que herir a las personas o tocarle sus fibras yoicas y que reaccionen con violencia. Dice por aquí los jóvenes dioses, una lechuza, no sé ese significado, tendría que entrar a ver. No, creo que la lechuza, no sé, no estoy segura de si la lechuza está, pero la lechuza representa la magia negra. Raymond por aquí, no sé, a ver, por aquí Tina primero nos decía, gracias, hermosa conferencia para aprender. Bueno, Tina, Raymond nos dice, ¿qué es una tecnología infrarroja? Bueno, lo infrarrojo es lo inferior, es lo egoico, ¿ok? La luz infrarroja representa las infradimensiones. Entonces, las infradimensiones, que son puras tinieblas, tienen una luz, lo que es una luz infrarroja. Y la luz ultravioleta representa lo superior, a las dimensiones superiores. Entonces, cuando extrapolamos eso a lo que es tecnología, hay tecnologías que son, digamos que del ultravioleta. O sea, tecnologías que fueron concebidas por conciencia y que tienen un enfoque hacia la conciencia. Y hay tecnología infrarroja que fue concebida por una mente infradimensional, con una visión infrarroja. Fue concebida por el ego
para satisfacer el ego con la voluntad del ego, digámosle así, y bueno, casi que siempre sus finalidades son egoicas. Entonces nosotros aquí, seres dormidos, pues la tecnología que desarrollamos es tecnología infrarroja, que uno por ahí, como es el único recurso que tiene, la pueda usar para cosas superiores, por ejemplo, qué sé yo, compartir el conocimiento de alguna u otra manera, pues ahí es lo que tenemos a mano y es lo que tenemos que usar. Pero uno sabe de antemano que la tecnología no ha sido forjada ni por una conciencia ni con un propósito consciente y que lo más común es que la gente la use para degenerarse. ¿Sí? Y que detrás siempre tenga, digamos, que el uso, el mal uso de recursos y bueno, que realmente no sea óptimo porque es infrarroja. Para desarrollar tecnología, pues, ultravioleta, deberíamos o debemos despertar conciencia. Dice por aquí los jóvenes dioses, es que eso que comenté fue realmente de gente ya muy ciega, de forma extrema, gente ya infectadas de eso de problemas de violencia. Es como que de golpe lo pude ver en su vista, ese momento cuando varios egos le tomaron. Y bueno, sí, ¿qué te puedo decir? Pues pasa que a veces sí, a veces uno está dando el conocimiento, una enseñanza, algo, a veces uno siente decir una cosa de una u otra manera y a la gente se le resienten los yoes y se le ve en la cara que cómo se le desfigura, como cuando uno habla, por ejemplo, no sé, del karma y uno habla de que uno tiene que salir de esa victimización y que uno realmente no es víctima de nada, que todo lo que le pasa a uno es culpa de uno mismo. Y no todo el mundo está dispuesto a escuchar eso. No todo el mundo que anda por ahí sufriendo y tan sumido en su victimización quiere que le digan que él es el culpable de sus desgracias. Entonces, obviamente, el yo se le resiente. Por eso digo que uno tiene, siempre es bueno uno revisarse, siempre revisarse, para ver si en uno hay algo que corregir. Casi siempre sí. Pero aunque se haga así de forma consciente, también se puede dar el resultado de que hay una persona que se resienta. Dice los jóvenes dioses, qué bajón, la lechuza, mi pájaro preferido. Bueno, pues ahí podemos ir viendo la necesidad de trabajar el yo mago negro. Y Raymond nos da las gracias por aquí. Bueno, Raymond, gracias a ti, gracias a todos los compañeros que nos acompañaron el día de hoy en esta conferencia. Muchísimas gracias por sus preguntas, aportes, comentarios. Y nada, invitarles a que nos sigan acompañando en las distintas actividades de la página. Si aún no son parte de nuestros grupos de WhatsApp o de Telegram, en la descripción de este video pueden encontrar el enlace. Mañana en la tarde estaremos compartiendo el horario de fogueos o preparación para instructores por Google Meet. Todos cordialmente bienvenidos. El jueves tenemos conferencia de fase A. También tenemos conferencia de fase A el próximo sábado. Y bueno, así, invitados a todas las actividades que tenemos en la semana. Que pasen un feliz resto de la noche y bueno, nos vemos en la próxima oportunidad.